Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Aquí con ese privilegio que puedo tener acá desde la casa Fuente de Amor a las Naciones, nuestra casa de oración. Acá llevándoles este mensaje, esta prédica, esta palabra que el Señor cada día nos alimenta a través de ella, desde acá, desde la distancia, para que llegue allá a sus hogares. Entonces es un privilegio poder dirigirnos hacia ustedes. Entonces yo los invito, mis hermanos, que vayamos a la bendita palabra de Dios. Vamos a leer la carta a los Efesios y la leemos en el capítulo 2 desde el versículo 11 en adelante. Entonces vamos a nuestra fuente de información, a nuestra fuente de vida, que es la bendita palabra. Efesios capítulo 2 versículo 11 en adelante. Entonces la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita palabra. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escuchen, por la sangre de Cristo hemos sido cercanos. Porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermitente de separación, aboliendo en la carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que creáis en sí mismos de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y alejados, y a los que están cerca. Por, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que yo no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén y amén. Amén. Señor, gracias, Señor, te damos por esta palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú hablando a través de mí, que yo simplemente sea ese instrumento, ese medio, ese canal, pero que tú, Señor, sea esa agua viva, Señor, que fluya, Señor, esa agua que salta para vida eterna, Señor. Por favor, yo te pido, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, y que esta palabra que tú traes hoy para tu pueblo, para tu iglesia, para tus hijos, Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones, se haga viva y eficaz, y que no solamente seamos oidores de esta bendita palabra, sino hacedores, que actuemos en ella. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén y amén. Bueno, esta carta a los Éfesos, cuando Pablo la escribió, ya Pablo les había predicado la gracia, ya les había predicado el Evangelio, la reconciliación por medio de la cruz. Entonces, al parecer, parece que a los hermanos de Éfeso se les estaba olvidando lo que Cristo había hecho por ellos. Se les estaba olvidando el Evangelio que Pablo les predicó. Y al parecer estaban volviendo a la ley. Estaban en la gracia y parece que estaban volviendo a la ley. Entonces por eso Pablo les escribe esta carta y los amonesta. Parece que ellos estaban volviendo a la ley. Entonces,
como dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pablo les recuerda, si ya conocieron la gracia, si ya conocieron a Cristo Jesús, ¿por qué están volviendo otra vez a la ley? Por eso, para ir avanzando, por eso en el verso 3 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Les estaba recordando eso por si se les había olvidado. Porque en Cristo, vea, pero en Cristo nos reconcilió y nos acerca nuevamente con el Padre por su sangre. Eso es lo que Pablo quería hacerles entender nuevamente por si se les había olvidado. Y hacerlos entender no solamente a ellos, sino que a nosotros. Que la gracia, que la salvación no la buscamos nosotros por obras, sino por la gracia. Por eso dice, por medio de Cristo, aquel que nos acerca nuevamente al Padre. ¿Por quién? Por su sangre. Vamos a leer el verso, el 14 y 15. Porque él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermitente. O sea, porque en Cristo Jesús no hay división, no hay enemistad. Todos somos uno en Él. Cuando estamos y permanecemos, ¿en quién? En Él. Dice el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que creáis en sí mismo, de los dos hizo un solo hombre. Él les recuerda que creo que estaban volviendo a la ley. Y mediante la cruz, vea lo que les dice en el versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Y qué hizo? Más el Señor, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros estando lejos y a los que estaban cerca. Vamos al verso 18 que nos enseña, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Por medio de él, ¿de quién? De Cristo, hermano. Porque por medio de Cristo todos, absolutamente todos, sean judíos, sean griegos, sean gentiles, sean musulmanes, sean blancos, sean negros, todos, absolutamente todos, tenemos de entrada ¿a quién? Al Padre. ¿Por quién? Por el Santo Espíritu de Dios. O sea, no importa que usted sea judío, que sea musulmán, que sea griego, que sea gentil, lo importante y la clave es estar en Cristo, porque para Cristo, como dice la otra parte de la Escritura, porque para Cristo no hay judío, no hay gentil, no hay griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, dice, porque por medio de él, ¿de quién? De Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu, el Padre. Es el Espíritu Santo que nos lleva a conocer a quién, a Jesús, al Padre, que es el mismo Dios hecho hombre, hecho carne, Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo nos lleva a qué, a conocer, a que conozcamos a quién, a Cristo, a vivir unánimes. El Espíritu Santo nos introduce a quién, nos introduce en la verdad y nos hace uno en Cristo Jesús. Por eso dice que de los dos pueblos hizo uno. De los dos pueblos hizo uno. O sea, somos todos uno en Cristo Jesús. ¿Qué dice el verso 20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles. ¿Quién es el fundamento de los apóstoles? Cristo. ¿Quién es el fundamento de los profetas? Cristo, porque los profetas anunciaron su venida.
anunciaron al Mesías, anunciaron a aquel que iba a venir y vino a pagar el precio por nuestras culpas, a morir en una cruz para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. El fundamento de los apóstoles es Jesús, el Cristo. El fundamento de los profetas fue Jesús, el Cristo. Los profetas lo anunciaron, lo profetizaron. Y los apóstoles que hicieron los apóstoles fueron sus testigos. Los apóstoles se edificaron ¿en quién? En él. Jesús fue la base de ellos, la piedra principal, el único, la roca, el fundamento. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. O sea que Jesús es nuestra cabeza. Jesús es nuestra cabeza. Vamos, hermanos, a la carta a los Colosenses. Y la vamos a leer. Colosenses 1, capítulo 15. Dice que Jesús es la cabeza. Es nuestra cabeza, es la piedra principal del ángulo. Entonces, ¿qué nos enseña aquí el Señor a través de esta bendita palabra? Dice, Colosenses 1, versículo 5, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es Él y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, en Él habitase toda la plenitud. En Cristo Jesús habita toda la plenitud, toda la deidad. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra? Que Jesús es Dios. Entonces, hermanos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesús de Nazaret. Como lo leímos, si se nos ha olvidado quién es la cabeza de la iglesia, es la imagen de Dios visible. Como nos enseña, vamos a Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Él vino a enseñarnos. Él es la cabeza, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. Es la piedra angular, es la roca fuerte, es la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de la creación. Y si vamos al Antiguo Testamento, no lo vamos a leer, pero ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento ¿qué habla de ser el primogénito? El primogénito es el que representa al Padre. Él tiene el primogénito es el primero, el hijo primero, el que hereda las cosas, el que presenta al Padre, el que tiene la autoridad, tiene la responsabilidad, toda la responsabilidad cae sobre ¿quién? Sobre Él. Y Jesús es nuestro primogénito. En Jesús cae o cayó toda nuestra culpa. En Jesús cayó toda nuestra culpa, todas nuestras maldades, todas nuestras inequidades, reposó y cayó sobre Él. Y Él nos representa. Él tiene la autoridad y nos representa ante ¿quién? Ante el Padre. Nos representa limpios. Nos presenta limpios ante el Padre. ¿Por qué? Porque Él nos limpió con su sangre poderosa. Por eso Él viene y nos representa limpios, porque nos limpió con su poderosa sangre, hermanos. Entonces, hermanos,
Él es el, Él es quien nosotros vivimos, o sea, es el primero y es el último. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice la palabra de Dios que por Él todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. O sea que nosotros fuimos creados. ¿Nosotros nos creamos a nosotros mismos? No, Él nos creó a nosotros. ¿Para qué? O sea que nosotros somos de Él. Porque si la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. O sea, Él nos creó para Él. ¿Para qué? Para que vivamos una vida agradable hacia Él. Para que vivamos agradándole a Él, agradecidos. Para agradarle, para honrarle, para obedecerle. Lo más principal, para obedecerle y para sujetarnos a Él. O sea, hacer su voluntad. Ahora, hermanos, ya sabemos quién es la cabeza de la iglesia, que es el Dios visible y el Dios invisible, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo, el Dios todopoderoso. Él es la cabeza de la iglesia, Él es que nuestra cabeza. Si no lo sabíamos, ya sabemos quién es. Entonces ya sabemos que a quién nos dirigimos y a quién debemos de sujetarnos. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La palabra lo dice. Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia somos nosotros. O sea que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Él es el quien nos dirige. La cabeza es la que dirige, la cabeza es la que nos guía, la cabeza es la que piensa. Voy a poner este ejemplo. Hermanos, si nosotros pensamos ¿con qué? ¿Con los pies o con la cabeza? Nuestros pensamientos, ¿en dónde están? ¿En el cuerpo? ¿El cuerpo en los pies? ¿En las manos? Los pensamientos están en la cabeza. Los sentimientos están en la cabeza. Todo está en la cabeza. ¿Los ojos a dónde están? En la cabeza. Los oídos están en la cabeza. La boca están en la cabeza. El cerebro. ¿A dónde está el cerebro? En la cabeza. Entonces, voy a poner este ejemplo. El cerebro, o sea, cuando nosotros caminamos o cuando nosotros movemos nuestros pies o movemos los dedos de los pies o movemos los dedos de las manos, ¿por qué los movemos? Porque el cerebro que está en la cabeza envía información por medio de pulsadas o de pulsos electromagnéticos y eso hace de que nosotros podamos ver, mover nuestros pies. O sea que es el cerebro que está en la cabeza el que le manda información al cuerpo, a los dedos para que usted los pueda mover, a los pies para que usted pueda caminar. Los pies no caminan por sí solos, es porque el cerebro le envía información. Entonces nosotros somos el cuerpo, Jesús es la cabeza. Entonces, ¿quién se sujeta a quién? ¿El cuerpo se sujeta a la cabeza o la cabeza se sujeta al cuerpo? Hermanos, nosotros vemos, si vemos tenemos que ver a través de qué? A través de los ojos, a través de Cristo. Tenemos que ver a través de Cristo. Si escuchamos, tenemos que aprender a escuchar a través de quién? De Cristo, que es nuestra cabeza. Si hablamos, tenemos que hablar a través de qué? De Cristo, que es la palabra, que es el verbo. Si oímos, tenemos que oír a través de qué? De Cristo, que Él es nuestra voz y Él nos habla a través de la palabra. Entonces, mis hermanos, hoy en día, hermanos, hoy en día la iglesia lamentablemente está así. Lamentablemente la mayoría de la iglesia, no todo, pero sí la gran mayoría de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que es la iglesia, la mayoría de cristianos, la mayoría de pastores, la mayoría de predicadores. Claro, no son todos, pero sí una gran mayoría, que no han entendido que el que manda, que el que da las órdenes es la cabeza.
En este caso es Jesús de Nazaret, no el cuerpo que somos nosotros. No el cuerpo que es el pastor, no es el cuerpo que son los predicadores, no el cuerpo que somos nosotros, sus hijos, los cristianos. Y hermanos, se está haciendo las cosas al revés. ¿Desde cuando el cuerpo le da órdenes a la cabeza? ¿Desde cuando nosotros le damos órdenes a Jesús? Muchas veces malinterpretamos la palabra. Comenzamos a darle órdenes, diciendo, es que yo decreto, yo declaro, yo ordeno, y ahora yo ordeno que tú vas a ser bendecido. Ahora yo ordeno y decreto y declaro que tú vas a ser prosperado. O sea, decreto. ¿Sabemos qué es un decreto? La palabra, ahí están los decretos. El que decreta es Dios, no usted ni yo. O sea, yo tengo que darle órdenes a Dios. Decretar es darle órdenes al Señor. Como quien dice, Señor, esto quedó mal, sus decretos quedaron mal escritos. Yo tengo que decretarte a ti. Es que yo decreto, yo declaro, yo ordeno. Ahora, el que ordena es el Señor. El que decreta es el Señor. El que establece es el Señor. No nosotros que somos el cuerpo. ¿Desde cuándo nosotros le damos órdenes al Señor? Hermanos, o sea, nosotros somos el cuerpo, o sea, hay gente, hay predicadores, hay pastores, aún cristianos que viven no bajo la cabeza del Señor, no en la cabeza, sino viven bajo, con los pies, viven en los pies, dándole órdenes a la cabeza, los dedos de las manos dándole órdenes al cerebro, los dedos de los pies dándole órdenes al cerebro para que actúe. Así estamos nosotros hoy en día, que somos el cuerpo dándole órdenes a Jesús. Yo decreto ahora, o sea, si yo digo ahora es que Señor, obedézcame. Si yo digo ahora es que tiene que hacerlo ya. Y ahora, yo establezco, yo decreto, yo ordeno. Bueno, las ordenanzas vienen del Señor para con nosotros. Los decretos vienen de Dios para con nosotros. Y los decretos ya están establecidos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esos son decretos, esos son mandamientos, esos son ordenanzas. Eso es lo que Dios estableció para nosotros. ¿Desde cuándo nosotros vamos a ponerle órdenes al Señor? Sabiendo, hermanos, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Así de sencillo. Así de sencillo, hermano. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Porque ¿sabe por qué? Porque Él es Dios. No nosotros, no cuando tú le dé órdenes al Señor, cuando tú lo mandes, no cuando tú quieras. Es que yo decreto, es que yo establezco. Ahora no, hermano. No es ahora, es cuando Dios quiera, cuando Dios le plazca. Si lo quiere hacer, lo hace, y si no, no lo hace. Así de sencillo. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, y como quiere, y a la hora que quiere. Y así de sencillo, hermanos, porque Él es Dios. Nosotros no estamos en las condiciones de darle órdenes al Señor. Debemos de saber cuál es nuestra posición, hermanos. ¿En qué condición estamos frente a Dios? A ver, ubiquémonos. Iglesia, ubícate en qué posición estás. ¿Quiénes somos nosotros? ¿En dónde estamos? Vea, nosotros estamos en la tierra y somos mortales. ¿En dónde está el Señor? El Señor está en los cielos. Y Él es todopoderoso. Todopoderoso. Como nos enseña un salmo, hermanos. No recuerdo qué salmo es, pero el salmo dice así. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? Así dice el salmo. ¿Qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Qué somos nosotros para que Dios tenga memoria de nosotros? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Hermanos, no somos nada. No somos nada delante de Él. Nosotros somos simples mortales delante de un Dios todopoderoso. Y aún así nos atrevemos y somos tan atrevidos
de darle órdenes a Dios, de decretarle a Él, de ordenarle a Él que haga lo que nosotros queramos. Cogemos a Dios como si fuera nuestro sirviente, que yo lo cojo para aquí, lo cojo para allá, tú me das cuando yo quiera, tú me das lo que yo quiero y punto, porque así yo lo decreto, porque así yo lo creo. No, hermanos, nosotros no somos nada delante del Señor. Dios es todopoderoso y Él obra como quiere, cuando quiere. Si quiere te da, si quiere darte te da. Si tú estás enfermo y si Él quiere sanarte te sana, y si no, pues no te sana y punto. Así de sencillo, hermanos. Tenemos que saber en dónde carajos estamos parados. Estos tiempos finales, estos tiempos malos, peligrosos, tiempos malos, tiempos a donde se está levantando tanta apostasía, a donde las señales ya se están cumpliendo, casi todas, ya las señales se están cumpliendo y nosotros no hemos madurado y quizás nosotros no hemos aprendido y quizás nosotros no hemos entendido ni siquiera la palabra, porque aún estamos exigiéndole a Dios, exigiéndole al Señor. Hermanos, debemos de entender que Él es la cabeza, hermanos. Que Jesús es la cabeza y es la que nos ordena a nosotros, no nosotros a Él. Él nos dirige, nos guía, nos enseña. Nosotros vemos a través de Él. Él es nuestros ojos. Él es quien alumbra nuestro caminar. Él es nuestra cabeza, hermano. Para que caminemos y estemos firmes y edificados en el fundamento de los apóstoles. Hermanos, pidamos el entendimiento, discernimiento al Señor para que realmente caminemos y estemos firmes en Él, edificados en el fundamento de los apóstoles. ¿Y quién es el fundamento de los apóstoles? Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro fundamento, hermanos. Él es nuestra cabeza. Nosotros nos edificamos en Él. Vea lo que dice el versículo 21 de Efesios 2:21. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, tenemos que tomar conciencia en esto y realmente comenzar a madurar. La iglesia hoy en día está en crisis. No hemos entendido realmente el Evangelio del Señor. No hemos entendido la gracia. No hemos entendido eso, hermanos. Debemos de entender de que Él es la cabeza, hermano. Él es quien nos dirige, hermano. Dejémonos direccionar por Él a través de su Santo Espíritu. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar su voz. Hermanos, esto es serio, hermano. Muchas veces el cristiano toma el evangelio deportivamente y los tiempos no están para eso, para tomar el evangelio deportivamente. Y el evangelio se habla tal cual y está escrito, sin darle una tilde, sin añadirle. Tal como está, hay que predicarlo. Si a lo bueno se llama, a lo bueno hay que llamarlo bueno, y a lo malo hay que llamarlo malo, hermanos. No hay que transgiversar el evangelio, o adornarlo, o quitarle, o ponerle. No, si Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, tenemos que sujetarnos a Él, obedecerle a Él, y ser edificados en Él, en el conocimiento de Él, que recibimos a través
de su Santo Espíritu por medio de la bendita y hermosa palabra. Tenemos que tener un corazón dispuesto para con el Señor, que aprendamos realmente. Y que si estamos orando mal, o que si fue que así nos formaron desde pequeños, hermanos, que realmente le pidamos sabiduría al Señor y que el Señor sea quien nos enseñe a orar. Como dice la palabra, el Espíritu de Dios nos enseñará a orar correctamente, qué debemos de pedir y qué no debemos de pedir. Entonces, hermanos, muchas veces caemos en el error y eso es un error grave de pecado, porque muchas veces por ese error lo que estamos haciendo es dándole órdenes al Señor. Imagínense nosotros, unos simples mortales, dándole órdenes al Dios Todopoderoso. Eso es tremendo, eso es grave, hermanos. Decretando. Muchas veces la gente ora, yo decreto, y ni siquiera sabe el significado de decretar, ni siquiera tiene claro qué son decretos. Los decretos los da Dios para nosotros, no nosotros a Dios. Eso es como yo darle mandamientos a Dios. Los mandamientos vienen de Dios hacia su pueblo, no de su pueblo hacia Dios. El que establece es Dios para con su pueblo, no nosotros para con Dios. Tenemos que comenzar a hacer las cosas correctamente, hermanos. Y cada día más realmente, como dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y quién es ese fundamento? Jesús. ¿Por qué Pedro dio su vida por el Señor? ¿Por qué Pablo dejó que lo decapitaran por el Señor? ¿Por qué Esteban murió apedrado defendiendo el Evangelio del Señor? ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron edificados en el fundamento de Cristo Jesús. Fueron edificados y eso les costó que los odiaran, eso les costó que los martirizaran y eso les costó su propia vida. Hermanos, nosotros también tenemos que ser edificados en el fundamento y nuestro fundamento es Jesús de Nazaret. No hay otro fundamento. Es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado a tu pueblo, Señor. Primeramente, Señor, tú me has hablado a mí, Señor. Me has sacudido, Señor. Me has sacudido duramente. Me has hablado, me has exhortado. Si tenía los ojos cerrados, me has abierto los ojos, Señor. Y me has enseñado en qué posición estoy yo. En qué posición debemos de estar nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? ¿En qué condición estamos nosotros, Señor? Ayúdanos, Señor, a realmente ser edificados en ese fundamento que eres tú. Ser edificados como Pablo fue edificado en el fundamento, en la roca que fue Cristo, que es Cristo Jesús. Ser edificados como Santiago. Ser edificados como Pedro, como Mateo. Ser edificados como Tito. Que realmente seamos edificados en el fundamento de los apóstoles, que en la roca que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Y perdóname a mí, primeramente, si he caído en ese error. Y perdona a tu iglesia, que hasta el día de hoy quizás muchos, hasta pastores, hasta predicadores, hasta evangelistas y muchos cristianos que se dirigen hacia ti sin respeto, dándote órdenes, decretando, cogiéndote a ti como si fuera un juego, dándote órdenes. Perdónalos a ellos y perdónanos a nosotros. Y haznos a entender realmente nuestra condición, Señor. Como dice el Salmo,
¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Para que tú te acuerdes de nosotros, para que tú nos mires. ¿Qué somos nosotros? Por eso perdónanos, Señor, si hemos hecho las cosas mal. Perdónanos si nos hemos dirigido mal ante ti. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser realmente edificados, cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. En estos momentos que es cuando más te necesitamos, Señor. Ayúdanos y háblanos, Señor. Si tienes que hablarnos duro, háblanos duro. Con tal de que entendamos, de que nos haga entender que quizás estemos equivocados. Pero ayúdanos, Señor. Y exhórtanos cuando tenga que exhortarnos, Señor. Háblanos cuando tenga que hablarnos, Señor. Pero no nos dejes, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, para poder dirigirnos ante ti correctamente, como tú quieres que nosotros nos dirijamos ante ti, Señor. No como nosotros nos queramos dirigir ante ti. No es lo correcto. Lo correcto es aprender a dirigirnos como tú quieres que nosotros nos dirijamos. No a nuestro antojo, no a nuestra manera, no a nuestra humana sabiduría, sino a la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, fuente de amor a las naciones. Ayuda a tu iglesia en el planeta Tierra. Ayuda a los siervos, a los pastores que predican tu palabra. Aquellos que han sido levantados, que han sido edificados en ese fundamento de los apóstoles. Aquellos que tienen aún la verdad y no la han vendido. Ayúdalos y levántalos para que no se desvíen. Y aquellos que se han desviado y que se desviaron, ten misericordia de ellos. Y ábrele los ojos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta a tu pueblo, fortalezca a tu pueblo, ayuda a tu pueblo, que nosotros podamos abrir los ojos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra cabeza, Señor. Tú eres quien nos dirige, tú eres quien nos guía a través de su Santo Espíritu. Y nosotros podemos ver a través de ti, de tu palabra, de tus mandamientos, de tus estatutos, y podemos ver a través de tus decretos, esos decretos que están escritos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ayúdanos a dirigirnos ante ti correctamente, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tenemos boca y podemos hablar y podemos expresarnos ante ti y podemos predicar aún la palabra, Señor. Te entrego mi vida de mis hermanos, de mis hermanas en Cristo Jesús. Te entrego la vida de aquellos que escuchan este mensaje, Señor, para que tú los guíes, para que tú los guardes, para que tú les abras entendimiento, Señor, y que puedan caminar por las sendas antiguas, las sendas de los apóstoles, y puedan ser edificados sobre el fundamento que eres tú, Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza al único digno de ser alabado, a Jesús el Cristo. Gracias, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, grandemente, y hasta una próxima oportunidad. Mil bendiciones y los amo en el amor de Cristo Jesús.